Hoy en nuestro programa de lengua inglesa nos acompaña la profesora Lourdes Pomposo. Bienvenida. Hola Isabel, ¿qué tal? En este programa has escogido 3 temas importantes de la gramática inglesa. 3 temas básicos que son los verbos modales, los adjetivos comparativos y también los superlativos y el present perfect. Lourdes, ¿por qué estos 3 temas, por qué estos puntos gramaticales son tan importantes? Sí, Isabel, he escogido esos 3 temas a estas alturas de curso porque todavía hay estudiantes de inglés que no saben lo que son los verbos modales, por una parte, porque confunden los adjetivos comparativos y los suelen formar como se forman en español, y porque no saben exactamente el uso del present perfect. Son temas de suma importancia y hay que conocerlos bien para no cometer errores que creen confusión. Pues bien, vamos a empezar entonces por el uso de los modales. ¿Qué es un verbo modal? Pues los verbos modales son verbos que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de los verbos to be o to do o to have, que sí pueden funcionar como verbos principales. ¿Por qué se llaman modales? Se llaman modales porque indican una modalidad en la acción. Son verbos complementarios que no funcionan solos, sino que acompañan a otro verbo indicando una habilidad. Por ejemplo, can, una posibilidad, may, o una obligación, o en su forma negativa, must o mustn't, que en este último caso significaría una prohibición. También tenemos el futuro will, o una recomendación, should, el condicional would, etc. Hay unos cuantos más, pero creo que ahora no conviene hablar de todos en este nivel para no confundir a los estudiantes, sino tal vez lo que conviene es que nos centremos en los 3 modales fundamentales que se estudian en un nivel de acceso a una universidad. Son can, should y must. Pues lo mejor quizás sería poner ejemplo de estos 3 modales y también de sus usos. Y así podríamos diferenciarlos pues mejor. Sí, claro que sí. Vamos a empezar por el verbo can. Indica habilidad o posibilidad y se suele traducir al español por el verbo poder o por el verbo saber, dependiendo del contexto. Por ejemplo, English can be difficult if you don't study. El inglés puede ser difícil si no estudias. En este caso indica una posibilidad. Puede ser. I can speak 5 languages. Yo sé hablar 5 lenguas. Y en este caso indica una habilidad o conocimiento. We can stay with you tonight. Podemos quedarnos contigo esta noche. Aquí significa poder, que tal vez sea el significado básico que todo el mundo conoce. Y si no, podemos recordar el eslogan con el que Obama ganó las elecciones. Yes, we can. Sí, desde luego el verbo can ha entrado en conocimiento de hasta los que no hablan inglés y también su traducción. Sí, eso es. También cabe la posibilidad de encontrar el verbo can con el verbo to be. Entonces indica una posibilidad o una duda. Por ejemplo, driving a motorbike can be dangerous. Conducir una moto puede ser peligroso. Pero el verbo can también se puede utilizar para pedir permiso. Sí, claro. En ese caso nos encontramos el verbo can en forma interrogativa. Por ejemplo, can you help me? ¿Puedes ayudarme? O la frase que te dicen en una tienda y que todos conocemos, can I help you? ¿Puedo ayudarle? Un ejemplo claro lo encontramos cuando los niños empiezan a estudiar inglés en el colegio y se les exige que piden permiso para ir al baño. Por ejemplo, can I go to the toilet? ¿Puedo ir al baño? Yo creo que están bastante claras las diferencias de significado dependiendo del contexto. Podemos hablar otro poquito de los otros 2 verbos modales. Sí, los otros 2 modales que hemos dicho no tienen tanta variedad de significados. Por ejemplo, tenemos should. Debemos tener presente que la L aquí no se pronuncia should, que hay mucha gente que dice should. Lo solemos traducir en español como debería. Es decir, que se utiliza con otro verbo para recomendar o dar un consejo a alguien. Por ejemplo, you should study more. Deberías de estudiar más. O I should call my mother every day. Debería llamar a mi madre todos los días. No parece que sea demasiado complicado. No, es muy fácil. Y el otro verbo que nos queda por ver es el verbo must, que indica una obligación o una prohibición. Por ejemplo, I must go in 10 minutes. Tengo que irme en 10 minutos. En la forma negativa siempre suele expresar prohibición. You mustn't speak loud in a library. Por ejemplo, no puedes hablar alto en una biblioteca. Y hablando de la forma negativa, ¿se forma simplemente poniendo not después del verbo? Eso es, pero como vemos se suele abreviar. Decimos I can't, you mustn't, you shouldn't. En este caso debemos tener cuidado con el spelling o deletrear la palabra. Para que no se nos olvide ninguna letra, podemos aplicar un truco que yo siempre digo a mis alumnos. Ponemos el verbo junto a la partícula negativa not. Suprimimos la O
y las sustituimos por el apóstrofe negativo. Así, en lugar de must not, tenemos mustn't sin comernos ninguna letra. En efecto, además cambia mucho la pronunciación a la forma de escribirlo. ¿Y qué ocurre con las preguntas con los modales? Las preguntas con los modales se hacen de una forma muy sencilla, simplemente de la misma forma que hacemos con el verbo to be. Invertimos el sujeto y el verbo y no hay que añadir ningún verbo auxiliar para formar la pregunta. Veamos algunos ejemplos. Can you speak English? ¿Puedes hablar inglés? Can you tell me your name? ¿Puedes decirme tu nombre? Ya vimos algún ejemplo similar a este cuando hablamos del verbo can. What should I say? ¿Qué debería decir? Where should we go now? ¿Dónde deberíamos ir ahora? Must I give you the money? ¿Tengo que darte el dinero? Must you pay after eating? ¿Tienes que pagar después de comer? Bien, yo creo que con estas explicaciones se puede dar por finalizada la explicación básica de estos 3 modales, que eso sí, va uno a utilizar muchísimo. Sí, Isabel, pero antes de pasar al siguiente tema, quería recordar que estos verbos nunca llevan la partícula to, que forma el infinitivo en inglés. Es un error muy común de los españoles decir, por ejemplo, I can to go, yo puedo ir, o I must to do that, yo tengo que hacer eso. Hay que tener mucho cuidado porque son errores importantes. No se puede poner to con un modal. Pues otro tema gramatical que es de mucha importancia es el de los adjetivos comparativos, los superlativos y también cómo se forman. Sí, y la comparación en español es muy fácil porque simplemente con decir más que o el más ya estamos comparando adjetivos, pero en inglés no es tan simple. ¿Y dónde está la dificultad para esta formación? Pues todo depende del número de sílabas que tenga el adjetivo. Los vamos a clasificar en 2 tipos. Los adjetivos de una sílaba, como tall, alto, short, corto o bajo, cheap, barato, o big, grande. Y los adjetivos de más de una sílaba, expensive, caro, intelligent, inteligente, beautiful, bonito. En el primer caso, los comparativos de una sílaba se forman añadiendo el sufijo er, than, más que en español. Por ejemplo, tu pelo es más largo que mi pelo. Se diría, your hair is longer than, no more long, longer than my hair. El coche blanco es más barato que el coche rojo. The white car is cheaper than the red car. Me gustaría incidir aquí en un error muy común y suele ocurrir por despiste de los estudiantes de inglés. No podemos confundir este than, utilizado en los comparativos, con that, que. Los dos significan que, pero than está comparando. Por una sola letra puede cambiar el significado totalmente. ¿Y el superlativo de estos adjetivos de una sílaba también se forma con un sufijo? En efecto, Isabel, pero ya como su propia denominación indica, es un superlativo, es el más alto, el más largo, etc. El sufijo en este caso no es er, sino est, est, pero con la siguiente estructura, de, con el adjetivo acabado en est, in. Cuidado con esta preposición in, que equivale a de en español. Veamos un ejemplo para que así quede claro todo. Mi hijo es el más alto de la clase. Se diría, my son is the tallest in the class. Un error común entre los españoles es decir, the tallest of the class, que estaría mal. Por lo tanto, para resumir, cuando los adjetivos tienen una sílaba, se le añade un sufijo al adjetivo, siguiendo la siguiente estructura, than, para el comparativo, y bigger than, por ejemplo. Y para el superlativo de, con est, the biggest in, el más grande de. ¿Y esta formación es para todos los adjetivos de una sola sílaba? Bueno, excepto con los llamados adjetivos irregulares, que son los adjetivos que al formar el comparativo o el superlativo cambian la palabra completamente. Por ejemplo, would, bueno, o bad, malo. El comparativo de would es better, mejor, y el superlativo the best, el mejor. El comparativo de bad es worse, peor, y el superlativo the worst, el peor. Las estructuras son las mismas que explicamos antes. Quizá con ejemplos se entienda todavía mejor. Sí, por ejemplo, ella es la peor persona que conozco. She is the worst person I know. O mi coche es mejor que tu coche. My car is better than your car. Ese jugador es el mejor del equipo. That player is best in the team. Él se siente peor que ayer. He feels worse than yesterday. Hasta aquí hemos visto la formación de los comparativos y los superlativos de una sílaba
incluyendo los adjetivos irregulares. ¿Y los adjetivos de más de una sílaba? Pues la formación de los adjetivos de más de una sílaba es tal vez más sencilla porque se parecen más a las estructuras del español. No hay que añadir sufijos, sino que se forman los comparativos añadiendo more than, más que, y el superlativo the most in, el más de, pero siguiendo la misma estructura que los adjetivos de una sílaba. Veamos ejemplos de comparativos con adjetivos de más de una sílaba y así estará todo mucho más claro. Su hija es más elegante que ella. Her daughter is more elegant than her. Ese coche es más caro que el coche que viste ayer. That car is more expensive than the car that you saw. Vemos que sigue apareciendo aquí el than comparativo. Tenemos que tener cuidado con lo que dijimos antes. ¿Y ejemplos de superlativo de más de una sílaba? Como hemos dicho anteriormente, añadiendo the most in. Eres el estudiante más inteligente de mi clase. You are the most intelligent student in my class. Este ha sido el trabajo más bonito del colegio. This has been the most beautiful work in the school. ¿Y hay excepciones también, al igual que los adjetivos de una sílaba? Bueno, una de las excepciones ya la explicamos anteriormente y era la formación del superlativo con los adjetivos irregulares, the best y the worst. Pero además hay otra que es fundamental. Cuando los adjetivos de más de una sílaba terminan en Y, como por ejemplo pretty, en ese caso el comparativo y el superlativo no se forman con more o con the most, sino que se forman de la misma manera que se formaban los de una sílaba, es decir, añadiendo el sufijo er. Pues yo creo que quizá con ejemplos se vea todavía mejor. Sí, mucho mejor. Veamos frases con adjetivos, por ejemplo, como pretty, que es bonito, o ugly, que es feo. Esa chica es más bonita que su hermana. This girl is prettier than her sister. Ese sombrero es más feo que el sombrero de esa tienda. That hat is uglier than the hat of this shop. Aquí nos tenemos que fijar que al añadir el sufijo er, la terminación cambia y la y se convierte en i latina. Pues yo creo que está todo muy claro con respecto a los dos temas que has explicado, pero nos quedaba un tema, que es el present perfect. ¿Qué tiempo es el present perfect? El present perfect es lo que equivale en cierta manera al pretérito perfecto del español. Lo usamos para acciones en el pasado que tienen importancia en el presente o para acciones que se pueden volver a repetir porque el espacio temporal no ha terminado. Me explico. Si decimos en español he ido al cine 2 veces esta semana, la semana no se ha terminado, por lo que puede que vayamos otra vez. Ese es el present perfect. Pero habrá una serie de reglas gramaticales. Sí. Para formar el present perfect solo tenemos que añadir el verbo to have en presente con el participio pasado, tanto de los verbos regulares como de los irregulares. Vamos a ver ejemplos con verbos irregulares. Yo he ido contigo. I have gone with you. Tú has comido en ese restaurante. You have eaten in that restaurant. O él ha comprado una casa. He has bought a house. Y con los verbos regulares, veamos también ejemplos. Nosotros hemos limpiado la casa. We have cleaned, acabado en ed, the house. Yo no he visitado esa ciudad. I haven't visited, acabado en ed también, that city. O yo he viajado mucho. I have traveled, acabado en ed, a lot. Son acciones entonces que aunque se hayan realizado en el pasado siguen importando en el momento en el que estamos hablando o se pueden repetir. ¿Y cómo se forma la forma interrogativa? Al ser una forma compuesta con el verbo to have, imagino que no hay que añadir ningún otro auxiliar. Eso es, no hay que añadir ningún auxiliar. Lo único que hay que hacer para formar la interrogación con el present perfect es invertir el orden del sujeto y el verbo have. Por ejemplo, ¿has ido al cine esta semana? Have you gone to the cinema this week? You está en medio de los dos verbos. ¿Has escuchado música hoy? Have you listened to music today? No nos podemos olvidar aquí que la tercera persona del singular del verbo have cambia a has, como ocurre siempre que formamos el presente indicativo de los verbos en inglés. Además, esto siempre se suele olvidar porque se está más preocupado en formar otras estructuras. De todas esas estructuras, que como cualquier aprendizaje de una segunda lengua, solo se adquieren y se asimilan con la práctica y la repetición, Isabel, eso es obvio. Aparentemente puede resultar que hemos aportado demasiada información en un solo programa, como hoy, pero si vemos estos 3 puntos gramaticales de forma aislada, veremos que no es tan complicado.
Además, es cuestión de mirarlo muy bien porque son muy importantes y de repetir. Pero en el caso de que queramos extender esta práctica, si queremos ir más allá de los libros de texto. Sí, bueno, si queremos ir más allá, en Internet hay múltiples páginas para practicar y autocorregirse. Si, por ejemplo, buscamos en Google Present Perfect, aparecen muchas páginas de enseñanza de gramática inglesa. Y si cogemos las que tienen ejercicios que se puedan autocorregir al final y ver la solución, veremos nuestro progreso. En todo caso, hay que decir que estos 3 puntos, y en el caso además de los 3, son muy importantes en la enseñanza de la lengua inglesa y hay que repetir mucho para no cometer ningún error. Errores a veces pues fáciles de hacer, como os ha explicado a lo largo del programa. Sí, son errores que hay que seguir una estructura determinada, como si fuera una estructura matemática, porque si nos equivocamos puede llegar a una falta de comprensión y una falta de comunicación entre dos oyentes y dos hablantes, o sea que es indispensable. Pues muchísimas gracias, profesora Pomposo, y hasta un próximo programa. Muchas gracias a ti, Isabel.